Hemos sostenido que las apariciones de Garabandal son las más proféticas del último siglo. Y una de las razones de su importancia profética es que nos dan la fecha de cuándo comenzó el final de los tiempos. O sea, la época de purificación que culminará con un nuevo Pentecostés, el triunfo del corazón inmaculado de María y una larga era de paz. Lo que te voy a hablar acá no es teoría, no hay ninguna opinión nuestra aquí, sino una serie de pruebas que te voy a compartir. En este video vamos a ver qué significa el final de los tiempos y podremos determinar cuándo comenzó. Hay que ser cuidadoso para distinguir el término últimos tiempos, de fin de los tiempos y del concepto de fin del mundo. Los últimos tiempos comenzaron con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, o sea, luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y el período que se denomina fin de los tiempos, al que se refiere la Virgen, es un período intermedio de purificación antes del final del mundo. Y el final del mundo sucederá cuando Jesucristo regrese por segunda vez físicamente, realice el juicio final y baje la Jerusalén celestial. En las apariciones de Garabandal, el término final de los tiempos o fin de los tiempos adquiere una importancia central porque es el período que nos está tocando vivir. Y está refrendado por los signos que estamos viviendo. El 3 de junio de 1963, las campanas de la iglesia de Garabandal empezaron a tocar. Conchita, que estaba en la cocina de su casa con su madre Aniceta, exclamó inmediatamente: «Las campanas tocan por un muerto, seguramente es por el Papa». Y en efecto, Juan XXIII había muerto. Ahora ya no quedan más que 3 papas. Entonces su madre le preguntó: «¿De dónde sabes que solamente quedan 3 papas?» Y Conchita le respondió: «De la Santísima Virgen. En realidad ella me dijo que aún vendrían 4 papas más, pero que ella no contaba a uno de ellos». Entonces la madre le pregunta: «¿Por qué no tiene en cuenta a uno?» Y Conchita le responde: «Ella no lo dijo, solo me dijo que uno no lo tenía en cuenta porque me dijo que gobernaría la iglesia por muy poco tiempo». Y la madre le dice: «Quizás por eso no lo tuvo en cuenta». A lo que Conchita le responde: «No lo sé». Y luego su madre le pregunta: «¿Y qué viene después? ¿Vendrá el fin del mundo?» A lo que Conchita responde: «No el fin del mundo, sino el fin de los tiempos». Y Aniceta le pregunta si no era lo mismo. Y Conchita le responde: «A mí fue la Virgen que me dijo que después de este Papa ya solo quedan 3, más uno que no cuenta, y después el final de los tiempos». 3 años después, Conchita le contó lo mismo a la madre María Nieves García, superiora del Colegio de Burgos, en el que ingresó Conchita en 1966. El relato que cuenta la madre María Nieves es que Conchita le preguntó a la Virgen: ¿serán los acontecimientos del aviso, el milagro y el castigo el final del mundo? Y la Virgen le contestó: no, será el final de los tiempos. Los papas después de Pablo VI no serán más que 2, más uno que no cuenta, y después ya viene el final de los tiempos. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, que claramente el final de los tiempos es un periodo diferente al fin del mundo y obviamente anterior a él. Segundo, que dentro del fin de los tiempos estará el aviso, el milagro y el castigo que implican una purificación y la renovación del mundo y la iglesia. Y tercero, que el final de los tiempos comenzará una vez que haya finalizado el pontificado del 4º Papa después de Juan XXIII. ¿Y cuál es el 4º pontificado después de Juan XXIII? Después de Juan XXIII vino el pontificado de Pablo VI. O sea que Pablo VI es el primer sucesor de Juan XXIII. A Pablo VI lo sucedió Juan Pablo I, que tuvo un pontificado de solamente 33 días y es al que la Virgen dice que no lo cuenta. Este es el segundo sucesor de Juan XXIII. Luego vino Juan Pablo II, con un largo pontificado, y es el tercer sucesor de Juan XXIII. Y a este le sucedió Benedicto XVI, que renunció en el año 2013
y este es el cuarto sucesor de Juan XXIII. A Benedicto XVI le sucedió el Papa Francisco, y a partir de ese momento se abrió el período del final de los tiempos, dentro del que estará el aviso, el milagro y el castigo que ha profetizado la Virgen en Garabandal. Que se abrió el final de los tiempos durante Francisco no significa que todos los eventos sean mientras él esté activo. Y esto tiene coincidencias con la profecía de San Malaquías, que vivió en el siglo XII e hizo una lista profética de 111 papas, culminando con un papa al que no le puso número y que él llamó Petrus Romanus. Es curioso que no le haya puesto número. El número 108 de la lista de San Malaquías es Flos Florum, flor de las flores. Pablo VI tenía en su escudo de armas el lirio, la flor de las flores. El número 109 es de mediate luna, de la media luna. Y Juan Pablo I fue elegido en una media luna y falleció en la siguiente media luna. El número 110 es de labores solis, el trabajo del sol. Y Juan Pablo II nació durante un eclipse de sol y fue enterrado durante un eclipse de sol también. Y además fue un papa muy mariano, con una devoción especial hacia la mujer vestida de sol del Apocalipsis. El número 111 es de Gloria Olivae, la gloria del olivo, adjudicado a Benedicto XVI porque tomó el nombre del fundador de la orden benedictina, en cuyo escudo aparece un olivo. Y luego viene Petrus Romanus en la lista de San Malaquías, al que no le pone número. El que Pedro Romano no tenga número ha sido motivo de debate por siglos. Algunos dicen que se trata de una serie de papas que vendrán después del Papa 111 y no de un papa identificado particularmente. El padre Juan Manel Ibartúa publicó en 1976 un estudio sobre la profecía de San Malaquías y llega a la conclusión que el lema Petrus Romanus debe dividirse en dos. Uno sería un papa real con un lema como los otros, al que le puso el nombre de in persecutione, o sea, en la persecución, con el número 112, cuyo pontificado correría en medio de una persecución de la Iglesia y la destrucción de Roma, aunque él no está seguro si se refiere a la destrucción física o a la destrucción de la fe. Y luego dice que vendría Petrus Romanus, que sería el inicio de una serie de nuevos papados a los que le pone el número 113. ¿Y dónde está la coincidencia entre lo que dijo la Virgen en Garabandal y la profecía de San Malaquías? En que luego del pontificado del cuarto papa, después de Juan XXIII y del Papa 111 en la profecía de Malaquías, se abre un periodo nuevo en la historia de la Iglesia que comienza con una tribulación. Este es un periodo donde sucederá el aviso, el milagro y el castigo. Habrá una purificación del mundo y un fuerte ataque del maligno. Este periodo es el final de los tiempos, que dará inicio a una nueva era a partir de una intervención del cielo, enviando un nuevo Pentecostés con el triunfo del Inmaculado Corazón de María y una larga era de paz, según la Virgen de Fátima, y que transcurrirá durante un periodo en que el demonio será encadenado por un tiempo. Todo parece cerrar, todo coincide. El cielo no hace nada sin avisarnos previamente, mucho antes y repetidamente. Y el fin del mundo vendrá unos siglos después, cuando suceda la última arremetida del mal y aparezca físicamente Jesucristo para resucitar a los muertos, hacer el juicio final, y ahí descenderá la Jerusalén celestial. Bueno, hasta aquí los datos católicos que quería darte para que podamos comprender cuándo comenzó el final de los tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo. Y esto no es milenarismo, porque no estamos diciendo que Cristo vendrá físicamente y gobernará en la tierra antes del juicio final. Y ahora me gustaría preguntarte si tú ves señales de que hemos entrado en una era diferente a la anterior y cuáles son esas señales. En Foro de la Virgen María hemos publicado varios videos y artículos sobre el final de los tiempos, cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. La intensa batalla espiritual que se está dando en estos momentos está afectando a la familia y especialmente a los jóvenes. Todos vemos su confusión y hasta cómo se están extraviando. ¿Y cómo protegerlos?
¿Qué capas de seguridad podemos ponerles encima para que esto no suceda? En este video hablaremos sobre cómo establecer capas de seguridad sobre nuestra familia y cuáles son esas capas, incluyendo oraciones de protección que encontrarás al final. Hoy nos enfrentamos a nuevos y difíciles problemas que no podemos resolver solos. Hay un aflojamiento de los amarres morales que no mide las consecuencias de las cosas que hoy es permisible hacer. Y esto ha penetrado en las familias cristianas, las que están teniendo que hacer frente a nuevos y complejos problemas morales que les superan. Y así muchos se pierden, porque no se han puesto capas de seguridad para proteger a la familia y sus integrantes, o por lo menos no las suficientes. Hoy se despliega una nueva moralidad cuyos límites son solo las cosas que podrían estar penadas por la ley. Y muchas veces ni siquiera eso, porque a veces se popularizan cosas que están en el borde de lo legal. Muchas cosas que antes estaban penadas por la opinión pública, por las buenas costumbres, por códigos morales, porque son dañinas para la sociedad y las personas, hoy han emergido y reclaman primero tolerancia, luego reclaman ser normales y posteriormente reclaman supremacía. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y la confusión lleva a muchos a seguir caminos equivocados con graves consecuencias de futuro. Vivimos tiempos difíciles, como nunca ha sucedido en estos 20 siglos. Y eso está llevando a cada vez más conflictos en la sociedad y entre los grupos humanos. La sociedad se divide cada vez más en grupos que tienen su propia definición de lo que es la vida y muchas veces están muy distantes entre ellos. Y a la vez existe una intolerancia creciente de los poderes que quieren cambiar el mundo llevándolo a la destrucción. Entonces hay que blindarse para subsistir. Y la experiencia que tenemos es que nuestros recursos humanos no son eficaces para enfrentar estas situaciones. Sabemos que esto es el resultado de un ataque sobrenatural sobre la humanidad. Esta confusión está siendo creada externamente y está en crecimiento. Es por eso que debemos pedir apoyo sobrenatural. San Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 6 que no estamos luchando contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, entidades que no son humanas. Y por eso dice que hay que ponerse la armadura de Dios para enfrentar las artimañas del diablo. ¿Y cuáles son las piezas de esa armadura que una familia puede utilizar para enfrentar los ataques del maligno? La primera pieza de la armadura es la verdad. Ninguna familia puede sobrevivir a la embestida del demonio si nuestros compromisos con Dios y entre los integrantes de la familia son débiles. La segunda pieza de la armadura es la justicia en nuestros corazones y para con los demás. La tercera pieza es el Evangelio. Se trata de comprenderlo y compartirlo correctamente dentro y fuera de nuestro hogar, porque es la hoja de ruta que nuestro Creador nos marcó. La cuarta es la fe, que nos permite apagar las flechas de fuego del enemigo. Esto significa tener confianza en la provisión perfecta de Dios para mi vida y la de mi familia. La quinta pieza es la salvación, o sea, la seguridad en la promesa de Dios para el final. La sexta pieza de la armadura espiritual es la palabra de Dios. Cuando la proclamamos y la hacemos conocer a los demás de manera correcta, nos da una capa de protección extra porque extendemos su poder en el mundo. Y la séptima pieza es la oración. La oración es la que nos permite estar en comunión permanente con Dios y saber cuál es el camino que nos tiene trazado. Y además nos da paz. Estamos hablando de las oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, incluyendo la consagración de la familia a Él, y también la consagración al Inmaculado Corazón de María, especialmente en estos tiempos finales. También hablamos del rosario,
las oraciones a San Miguel Arcángel y diversas oraciones que los cristianos hacemos. La adoración al Santísimo Sacramento puede considerarse también como una oración. Y además podemos considerar que integran la coraza los sacramentos de la Iglesia, entre ellos la misa y la Eucaristía y la confesión. Y hay una serie de sacramentales que nos dan adicionalmente una capa de protección que ha sido verificada y notoriamente útil a través de los siglos. Estamos hablando de crucifijos, medallas, escapularios, agua y sal bendita, bendiciones, etc., cuyo poder está en la fe que se deposita en ellos y no en los propios objetos, porque si no sería caer en la magia, o sea, suponer que esos objetos tienen el poder por sí mismos. Si yo no tengo fe en Dios, si no cumplo sus mandamientos y no vivo la vida como Él me propone, entonces por más que use todos los sacramentales que quiera, no van a ser eficaces, no me van a traer gracias. Los sacramentales no son objetos cualquiera, son aquellos que la Iglesia ha instituido, a imitación de los sacramentos, para expresar su intercesión, y cuentan con siglos de oración sobre ellos de parte de los fieles. Entonces, por este depósito de la Iglesia y por la fe de quien los usa, es que son vehículos de gracia. Es por eso, por ejemplo, que la medalla milagrosa se ha manifestado en un gran vehículo de conversión, y la medalla de San Benito se ha manifestado en un gran vehículo para proteger contra las insidias del maligno. Y esto mismo vale para el resto de los sacramentales legitimados por la Iglesia y por la oración de los fieles. Y quiero poner foco en una serie de acciones cotidianas para activar la coraza de protección a la que nos alienta San Pablo. Ya que hemos hablado de la medalla milagrosa y de San Benito, puedes proteger a tu familia poniendo debajo del colchón de cada persona de la casa una medalla milagrosa y o de San Benito. Y que cada persona lleve consigo una medalla milagrosa, ya sea en el bolsillo, en la cartera o colgada, o por ejemplo los niños en sus mochilas. Y esto mismo vale para la medalla de San Benito y para otros sacramentales. También deberías bendecir a cada integrante del hogar con agua bendita, haciendo una cruz en su frente antes de acostarte y antes de que salgan de la casa. Poner un crucifijo en cada habitación del hogar, especialmente en las habitaciones de los niños y de los jóvenes y junto a la puerta principal. Reza a diario el rosario en familia y también la coronilla de la misericordia. Ten en cuenta que en este momento los más atacados son los jóvenes, y si estos no quieren rezar un rosario entero, por lo menos que recen una década contigo. Y si tampoco lo quieren hacer, dedica tú una década de tu rosario para la conversión de cada joven. Rézale a tu ángel de la guarda para que trabaje con el ángel de la guarda de las personas que quieras convertir o quieras proteger en esta guerra espiritual. Y también reza la oración a San Miguel Arcángel, que es la típica oración de protección en la guerra espiritual, y si puedes hacerlo con tus hijos, es mucho mejor. También hay una serie de oraciones de protección que puedes realizar para tu familia. Una es esta: Padre Celestial, si hay demonios rondando y buscando las almas de mi familia, te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo que los eches y nos protejas del maligno. Amén. Y otra oración muy poderosa pidiendo la protección de una persona en particular es esta: con la cruz de Jesús me enfrento y derribo todas las fortalezas demoníacas en la mente y el cuerpo de fulano de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sello la mente y el cuerpo de fulano de tal con la sangre de Jesús y reclamo todos sus territorios para Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a la bendita Virgen María que ate y expulse todas las influencias demoníacas de fulano de tal, llevándolos al pie de la cruz de su Hijo Jesús, donde serán derrotados para siempre y nunca más volverán. Estas oraciones, lo mismo que los links a videos y artículos que hemos publicado sobre el tema, te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Bueno, en definitiva estamos recibiendo un ataque maligno que se intensifica. Nuestros esfuerzos humanos no son suficientes.
Entonces debemos apelar a la ayuda sobrenatural de Dios poniéndoles la armadura que Él nos proporciona. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la promesa de su salvación, su palabra, la oración, los sacramentos, los sacramentales. Y debemos utilizar estas capas de protección especialmente con los miembros de nuestra familia más alejados y con los jóvenes. Y no dudar de hacerlo y dedicarnos a ello. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué capas de protección utilizas con tu familia?